Caracteres diferenciales de horizontes, reacción ácido-base o pH del suelo. Este concepto ya es muy conocido de química general. Todas las sustancias que prácticamente se producen en la industria y también en los ambientes biológicos necesitan el dato de pH. Y el suelo no es la excepción, al contrario, es un dato que desde que se inventaron los pHímetros es muy fácil de determinar, tanto a campo como en laboratorio, y si no se dispone de un aparato específico como es el pHímetro, existen sustancias que reaccionan con el color de acuerdo al estado de equilibrio entre protones y oxidrilos, que es la reacción ácido-base. Es muy importante este dato, conviene tener una idea en la propia descripción del perfil, dar una idea sobre el pH aproximado o más preciso, y por eso aparece como carácter diferencial. Aquí vemos que para la reacción del suelo o el pH tenemos distintas alternativas. Algunas muy antiguas, pero que siguen siendo útiles, por ejemplo, el uso de sustancias que reaccionan con un color a ciertos valores de pH. La más común en la ciencia del suelo, y desde siempre se utilizó y se utiliza, es la fenolftaleína, una sustancia que diluida en alcohol en cierta proporción da un color rosado bien definido a medida que el pH pasa de 7,5 hasta 9, en que ya se estabiliza el color. Es decir, que con esta sustancia podemos identificar horizontes alcalinos. En cambio, con el rojo de metilo, que está un poco más arriba, este nos da un color rojo bien definido cuando el pH está por debajo de 6,5, es decir, comienza a dar un color rojizo y rápidamente a pH 4 ya se estabiliza en un rojo intenso. Ahí tenemos el otro extremo de pH. Suelos fuertemente ácidos u horizontes fuertemente ácidos se pueden detectar fácilmente con rojo de metilo. Esto sirve para campo y a veces también se utiliza en el laboratorio para hacer una rápida inspección del pH para no preparar el aparato calibrando un pHímetro. Los pHímetros los vemos a la derecha, son de bolsillo, uno de ellos, y el otro un poco más sofisticado, más completo y también más preciso, aunque no tanto, de laboratorio. Estos aparatos, particularmente el de bolsillo, reemplaza las sustancias colorimétricas porque obviamente es una medida más rápida y el display nos da el valor de pH y no tenemos que andar observando un color que a veces no se define bien por el tipo de suelo. Los colores de las sustancias que hemos comentado se ven afectados por partículas en suspensión, por lo tanto no siempre es fácil identificar el color que se está manifestando. De cualquier manera, hoy, con el costo tan bajo de los pHímetros de bolsillo, no se justifica perder tiempo y hay que llevar este equipamiento más moderno. La tabla de pH y las clases por pH es la que recomienda la ciencia del suelo argentina porque es la que se utiliza en las cartas de suelos, es decir, es una especie de estándar de referencia para los técnicos de suelos. En los libros aparecen tablas de clasificación por pH que pueden variar un poco, pero es recomendable utilizar esta, ya que van a encontrar este criterio en las series de suelos. Así vemos que el pH entre 6,6 y 7,3 corresponde a suelo u horizonte neutro. Obviamente el valor 7 clásico de la química está incluido en ese rango. Luego tenemos extremos de acidez por debajo de 5,5, donde ya es fuertemente ácido el horizonte,
y por encima de 8,5 fuertemente alcalino. Estos datos indudablemente son de primera importancia para un diagnóstico de suelos, y aquí no vamos a extendernos más con pH, que se va a tratar en otro momento del curso, pero digamos que es una característica diferenciadora importante y fácil de medir. El pH se mide en pasta, es decir, suelo saturado, o en suspensión suelo-agua 1 a 2,5. Siempre se debe utilizar agua destilada. Con la serie El Rodeo, que volvemos a colocar aquí en la descripción de Horizontes, queremos mostrarles que el pH aparece indicado incluso con un valor de cierta precisión. pH 6,5 en el A1, 6,5 el BT, 7 el BC y 7,2 el C. ¿Qué utilizaron los técnicos para medir el pH de la calicata? Simplemente un pHímetro, como ya recomendamos. No utilizaron sustancias de color ni papeles de reacción ácido-base. De modo que aquí tenemos el valor ya tomado en la calicata y que corresponde a un valor idéntico al que obtendrían en un laboratorio, y es lo que aparece luego en la planilla analítica. Aquí tenemos la serie El Rodeo con los datos de pH para cada horizonte y en los dos métodos de medida, pH en pasta o suelo saturado y pH en agua o suspensión 1 de suelo a 2,5 de agua destilada en volumen. Vemos que los valores van aumentando de pH en pasta y de pH en agua a medida que profundizamos en el perfil, con una pequeña diferencia de 2 décimas aproximadamente, sí, exactamente, 2 décimas en todos los valores. Por eso las curvas que vemos a la derecha de pH son exactamente paralelas. Bueno, esa diferencia de 2 décimas que coincida en todos los horizontes es solamente una coincidencia. Podrían ser desde 1 décima hasta incluso puede haber diferencias de 3, 4 décimas, casi medio valor de unidad de pH. Pero bueno, ustedes lo verán eso en otros ejemplos de suelo cuando practiquen con algunos ejemplos de series de suelos. Aquí tenemos también un pequeño detalle de pH en pasta y pH en agua, cómo se toma y más o menos a qué responde que haya dos métodos. Debajo, en letra blanca, vemos SAMLA, Sistema de Apoyo Metodológico a los Laboratorios de Análisis de Suelo, Agua, Vegetales y Enmiendas Orgánicas, año 2004, pH del suelo. Por ejemplo, esa es una referencia metodológica para los especialistas de suelo de la Argentina. Es un laboratorio centralizado en Buenos Aires que brinda apoyo metodológico y en general recomienda los métodos para que todos midamos de la misma manera la misma propiedad en suelos, evitando dispersión de criterios. Aquí tenemos 3 suelos para observar la variación del pH con la profundidad. El primero es nuestro suelo de referencia, la serie El Rodeo, ya visto anteriormente, donde el pH prácticamente no sube de 7, 7,2 es el valor máximo, y por lo tanto todos los valores del perfil se pueden encontrar en las dos clases de la tabla original de clasificación del pH, débilmente ácido y neutro, como mostramos ahí abajo. Es decir, algunos horizontes entran en débilmente ácido, entre 6,1 y 6,5, y en el neutro tenemos entre 6,6 y 7,3. Es decir, que este suelo no presenta ningún problema de pH, por el contrario, los valores están
dentro de lo que se considera ideal, al menos para la mayoría de los cultivos. Ya el saladillo presenta valores todos por encima de 7, aunque hay algunos que están dentro de lo neutro, y vemos una diferencia en las dos curvas de pH. El pH en pasta varía más, inclusive desciende un poco entre el BT y el BC, mientras que el pH en agua 1,2,5 nos muestra una curva ascendente continua, no tiene ninguna variación. Esto muestra que es un método que presenta diferencias con el pH en pasta. Por eso algunos lo prefieren, porque elimina muchas diferencias que pueden aparecer con el método en pasta. De cualquier manera, los valores que encontramos en este suelo ahora ya parten del neutro y llegan hasta el límite inicial de fuertemente alcalino. De cualquier forma, en estos pHs algunos cultivos pueden estar incómodos porque se sabe que las gramíneas prefieren pHs un poco más bajos, en lo posible menos de 7, y algunas especies, por el contrario, pueden estar perfectamente bien en este ambiente. En el caso de los reartes, al tener más carbonato de calcio, ahí están los valores 4,5, 18,1 y 15, como ya se ha comentado en su momento, todos los valores de pH ya superan el neutro y se encuentran entre moderadamente alcalino y fuertemente alcalino. Aquí los valores de pH son muy próximos entre pasta y agua 1,2,5, de modo que, volviendo al suelo el saladillo, podemos observar que hay un factor que está influyendo en el pH y es la sal soluble. Es decir, que además de carbonatos que tienen poder regulador del pH y son de una reacción alcalina, moderadamente alcalina, las sales solubles también tienen su efecto sobre el pH. En general hay sales solubles neutras, las que predominan, pero en este caso tenemos dos horizontes con sales solubles. El BTZ, la Z significa sal soluble, y el BCKZ. La diferencia es que en el BC tenemos carbonato de calcio. Sea como sea, los tres suelos muestran una variación de pH que parecen estar asociadas a carbonato de calcio y sales en el saladillo y a carbonato de calcio solamente en los reartes. La serie El Rodeo no tiene ni sales solubles ni carbonato de calcio. Ahora bien, ¿por qué sube un poco el pH hacia el BC y el C en el Rodeo si no tiene carbonato de calcio ni sales solubles? Bueno, simplemente porque algo de sales y de carbonato de calcio puede haber, pero no se ha detectado una cantidad importante. Tengamos en cuenta que el A1 y el BT son horizontes que pueden haber sufrido pérdida de sales en mayor proporción que el BC y el C, que generalmente las reciben. Entonces, esa pequeña variación de pH se puede explicar fácilmente por una diferencia de sales que no son registradas por los datos de laboratorio.